La historia de Matusalén está cargada de lecciones espirituales y simbolismos que no siempre se aprecian a simple vista. Para muchos, su nombre es sinónimo de longevidad, pero su vida encierra mucho más que el simple hecho de haber vivido más años que cualquier otro ser humano registrado en las Escrituras. Matusalén, cuya vida se extiende a lo largo de 969 años según el relato bíblico, se convierte en un símbolo de paciencia divina, una señal viva del equilibrio entre misericordia y justicia de Dios. Para entender su relevancia en la historia del diluvio, primero debemos remontarnos a su linaje. Matusalén era hijo de Enoc, un hombre que no solo caminaba con Dios, sino que fue llevado por él sin experimentar la muerte. Este detalle, que puede parecer una simple curiosidad, en realidad nos da una pista importante sobre el ambiente espiritual en el que Matusalén creció. Enoc era conocido por su devoción y su relación tan cercana con Dios que las Escrituras en el capítulo 5, versículo 24 del Génesis lo describen diciendo: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Este acto único en la historia humana dejó una profunda marca en su hijo Matusalén, quien habría presenciado de primera mano el compromiso inquebrantable de su padre con los mandamientos divinos. Aunque las Escrituras no profundizan demasiado en las interacciones específicas entre Enoc y Matusalén, podemos imaginar que los años que pasaron juntos estuvieron llenos de enseñanzas sobre la justicia divina, la importancia de la fe y la promesa de la redención. El nombre Matusalén, cuyo significado podría traducirse como «su muerte traerá», ya nos ofrece una pista intrigante sobre su papel en la historia del diluvio. Los estudiosos han señalado que la muerte de Matusalén coincide con el año en que comenzó el diluvio, un evento que marcó el juicio de Dios sobre la humanidad por su creciente corrupción. Esto sugiere que Matusalén no solo fue un testigo de la paciencia divina, sino también un marcador viviente de que esa paciencia tenía un límite. Imagina esto: año tras año, la gente alrededor de Matusalén veía su longevidad como algo extraordinario, quizá incluso como un presagio. Sin embargo, en lugar de llevar a las personas al arrepentimiento, la maldad continuó multiplicándose. Este detalle resalta un tema central en la narrativa bíblica: Dios no desea la muerte de los pecadores, sino que se arrepientan y vivan. La larga vida de Matusalén es, por tanto, un acto de misericordia, un recordatorio constante de que aún había tiempo para cambiar. En este contexto, el papel de Matusalén no se limita a ser un observador pasivo. Aunque las Escrituras no nos dan detalles específicos sobre sus acciones, sabemos que su nieto, Noé, fue considerado un hombre justo y perfecto en su generación. ¿Podemos suponer que Matusalén tuvo algo que ver con esto? Es difícil imaginar que alguien que vivió casi 1000 años, habiendo sido educado por un hombre como Enoc, no haya dejado su huella espiritual en las generaciones posteriores. Cuando Noé recibió el mandato de construir el arca, estaba rodeado de un mundo lleno de incredulidad y burlas. Pero detrás de su obediencia inquebrantable probablemente había una base sólida de fe y principios transmitidos por sus ancestros, incluidos Matusalén y Enoc. La influencia de Matusalén en la vida de Noé no debe subestimarse. Si bien el texto bíblico no detalla conversaciones entre ellos, es razonable inferir que Matusalén, con su experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de casi un milenio, tuvo un impacto profundo en la formación espiritual y moral de su nieto. Al vivir en un mundo cada vez más corrupto, Matusalén habría sido un faro de esperanza y un ejemplo de cómo permanecer fiel a Dios incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables. Imagina por un momento a Matusalén y Noé sentados juntos, mientras el anciano le habla de las enseñanzas de Enoc, de cómo su padre caminó con Dios y fue llevado a su presencia sin ver la muerte. Estas historias no solo habrían inspirado a Noé, sino que habrían fortalecido su confianza en que obedecer a Dios, aunque difícil, era siempre lo correcto. Además, hay un detalle que conecta la longevidad de Matusalén con la construcción del arca: el tiempo. La paciencia de Dios hacia una humanidad decadente quedó simbolizada en los años de vida de Matusalén. Cada día que él vivió fue una oportunidad más para que las personas se arrepintieran, una ventana de tiempo que eventualmente se cerraría. Cuando finalmente llegó el diluvio, no fue por falta de advertencias o de tiempo para cambiar. Fue el resultado de una humanidad que ignoró los llamados al arrepentimiento, prefiriendo continuar en su maldad. En este sentido, Matusalén se convierte en un recordatorio poderoso de cómo Dios extiende su misericordia. No actúa precipitadamente, su juicio llega solo después de haber dado amplias oportunidades para el cambio. Sin embargo, esta paciencia no es infinita,
y el caso de Matusalén ilustra cómo incluso la misericordia divina tiene un límite. La figura de Matusalén también nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida significativa. Para muchos, el objetivo es acumular años, pero Matusalén no es recordado únicamente por la cantidad de años que vivió, sino por el contexto de su vida. Fue un testimonio viviente de la paciencia y justicia de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué huella estamos dejando en nuestras propias vidas? Mientras Matusalén vivía sus últimos años, Noé recibió la tarea monumental de construir el arca. En un mundo donde la incredulidad era la norma, la decisión de Noé de obedecer a Dios habría sido vista como una locura. Sin embargo, podemos imaginar a Matusalén brindándole apoyo y consejo, ayudándole a mantenerse firme en su misión. Si bien Matusalén no vivió para ver el diluvio, su vida estuvo íntimamente entrelazada con ese evento. Su muerte marcó el fin de una era, el último aviso de que el tiempo de gracia había llegado a su fin. Otro aspecto importante de esta historia es cómo refleja la relación entre generaciones. Matusalén es parte de una línea genealógica que incluye a Enoc, quien caminó con Dios, y a Noé, quien encontró gracia ante los ojos del Señor. Esto subraya la importancia de la transmisión de fe y valores a través de las generaciones. Aunque el mundo alrededor de ellos se volvía cada vez más corrupto, esta familia mantuvo su conexión con Dios, demostrando que es posible vivir en santidad incluso en medio del caos. La vida de Matusalén también nos recuerda que la fe no es algo que se viva de manera aislada. Su influencia, directa o indirecta, ayudó a preparar a Noé para su papel como salvador de la humanidad. Esto nos lleva a considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden impactar a las generaciones futuras. Aunque no siempre veamos los frutos de nuestras acciones en el presente, Dios puede usarlas para cumplir su propósito a largo plazo. La vida de Matusalén también nos invita a reflexionar sobre el concepto del tiempo desde una perspectiva divina. En nuestra humanidad, tendemos a medir el tiempo en días, meses y años, pero para Dios, el tiempo tiene un propósito mucho más profundo. La longevidad de Matusalén no fue un accidente o una simple curiosidad, fue un símbolo vivo de la paciencia de Dios. Cada año que Matusalén vivió representaba una extensión de esa misericordia, una oportunidad más para que la humanidad se arrepintiera de su maldad. Sin embargo, el hecho de que su muerte marcara el inicio del diluvio también nos muestra que el tiempo de gracia tiene un límite. Esto es algo que a menudo pasamos por alto en nuestras vidas. Nos acostumbramos tanto a la paciencia de Dios que podemos llegar a darla por sentada. Pero la historia de Matusalén nos recuerda que debemos usar el tiempo que se nos da sabiamente, porque no sabemos cuándo ese tiempo llegará a su fin. Es fascinante observar cómo la narrativa del diluvio gira en torno a la familia de Matusalén. A pesar de que la maldad y la corrupción eran rampantes en esa época, Dios eligió a Noé y a su familia como los únicos justos que serían salvados. Esto habla no solo de la obediencia de Noé, sino también de las raíces espirituales que heredó de sus ancestros. Aunque Matusalén no vivió para entrar al arca, su vida fue una parte esencial de la preparación de esa familia para su misión divina. En este punto, vale la pena preguntarse, ¿cómo podemos aprender de Matusalén en nuestras propias vidas? Primero, podemos reflexionar sobre la importancia de vivir con propósito. Matusalén no solo vivió muchos años, vivió en un contexto que daba significado a su existencia. Fue un testigo del amor y la paciencia de Dios, un recordatorio viviente de que la gracia está disponible, pero no para siempre. Segundo, su relación con Noé nos muestra el impacto que nuestras vidas pueden tener en las generaciones futuras. Aunque nuestras acciones individuales puedan parecer pequeñas o insignificantes, nunca sabemos cómo Dios puede usarlas para lograr su propósito más amplio. Al igual que Matusalén, podemos ser faros de fe y esperanza en un mundo que a menudo parece perdido. Otro aspecto fascinante de la historia de Matusalén es cómo su nombre resuena a lo largo de la narrativa del diluvio. En una época en la que los nombres tenían significados profundos, el de Matusalén parece ser una profecía en sí mismo. Su muerte traerá, no solo apunta al diluvio como evento histórico, sino que también ilustra la conexión entre la vida de un hombre y el plan de Dios para la humanidad. Imaginemos cómo debió sentirse Noé al ver la muerte de su abuelo. Para él, Matusalén no solo era un anciano respetado, sino un símbolo de la paciencia de Dios. La pérdida de Matusalén habría sido un recordatorio doloroso de que el tiempo se estaba agotando,
que el diluvio estaba a las puertas. Este momento debió reforzar en Noé la urgencia de completar la tarea que Dios le había encomendado, de asegurarse de que el arca estuviera lista para el día señalado. La relación de Matusalén con Noé también destaca la importancia de la comunidad espiritual. En un mundo donde la corrupción era la norma, estos hombres formaban una pequeña pero significativa comunidad de fe. Sus vidas nos muestran que incluso cuando el mundo parece estar en su peor estado, siempre hay un remanente que elige seguir a Dios. Por último, no podemos ignorar cómo esta historia resuena con nosotros hoy. Al igual que en los días de Matusalén, vivimos en un mundo lleno de desafíos y corrupción. Sin embargo, también vivimos en un tiempo de gracia, un periodo en el que Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe. La vida de Matusalén nos recuerda que este tiempo no es eterno, que debemos aprovecharlo al máximo para alinearnos con el propósito de Dios. La vida de Matusalén, al estar tan estrechamente conectada con el juicio del diluvio, nos presenta un cuadro de advertencia y esperanza. En su longevidad se refleja la gracia divina, y en su muerte, el cumplimiento del juicio anunciado. Cada año que vivió representaba un acto continuo de misericordia, pero también era una cuenta regresiva hacia un cambio irreversible en la historia de la humanidad. En el contexto del diluvio, Matusalén no es solo un personaje periférico, es una pieza central en el plan de Dios. Su vida se entrelaza con el mensaje de que la paciencia divina tiene un propósito específico, brindar tiempo para que las personas cambien su rumbo. Sin embargo, ese tiempo no es infinito, y la historia del diluvio demuestra lo que ocurre cuando las advertencias de Dios son ignoradas de manera sistemática. Imaginemos cómo fue ese mundo antediluviano. La corrupción estaba por todas partes, y la humanidad se había alejado tanto de los principios de Dios que la maldad se había convertido en la norma. Génesis, capítulo 6, versículo 5, describe este panorama sombrío, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En este contexto oscuro, la vida de Matusalén era un contraste, una evidencia de la justicia de Dios y de su deseo de que las personas se volvieran a Él. Su presencia constante habría sido un recordatorio para quienes lo conocían, una prueba viviente de que la gracia de Dios aún estaba vigente, pero que no lo estaría para siempre. Por otro lado, la construcción del arca habría sido un espectáculo que nadie podía ignorar. Piensa en el impacto que debió causar, una estructura masiva levantándose lentamente bajo la dirección de Noé, año tras año. Aunque Matusalén no vivió para ver el arca terminada, su influencia espiritual en Noé seguramente lo fortaleció para enfrentar las críticas, las burlas y el aislamiento social que vinieron con esta tarea monumental. Es fácil imaginar que, en los años finales de su vida, Matusalén pudo haber compartido palabras de sabiduría con su familia, palabras que resonarían en la mente de Noé mientras martillaba madera y ensamblaba las partes del arca. Tal vez le recordó la fidelidad de Dios, la importancia de obedecer incluso cuando el mundo entero parece estar en contra, y la certeza de que, al final, la justicia divina siempre prevalece. Cuando finalmente llegó el día en que Noé y su familia entraron en el arca, marcó el fin de una era. La muerte de Matusalén fue el último aviso, un signo de que el tiempo de arrepentimiento había llegado a su fin. Este momento no solo resalta la importancia de la fe y la obediencia, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del juicio de Dios. Es crucial entender que el diluvio no fue un acto de crueldad, sino de justicia. Dios había dado oportunidades para el arrepentimiento, había enviado señales y advertencias, pero la humanidad eligió ignorarlas. En este sentido, la historia de Matusalén nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias, tanto para nosotros como para las generaciones futuras. Esta conexión entre misericordia, justicia y responsabilidad personal se refleja claramente en la narrativa del diluvio. Matusalén, con su nombre profético y su vida extraordinaria, representa a un Dios que es lento para la ira, pero que también actúa con firmeza cuando su paciencia ha llegado a su límite. En nuestra época, podemos aprender mucho de esta historia. Vivimos en un mundo que, como en los días de Noé, enfrenta sus propios desafíos morales y espirituales. Pero también vivimos en un tiempo de gracia, un tiempo en el que Dios nos llama a arrepentirnos, a volvernos a Él y a prepararnos para lo que está por venir. La pregunta que nos deja la vida de Matusalén es simple pero profunda: ¿qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? ¿Estamos viviendo de manera que nuestra vida sea un testimonio de fe y obediencia,
¿O estamos ignorando las advertencias y las oportunidades que Dios nos da? La historia de Matusalén nos confronta con una verdad que a menudo pasamos por alto: el tiempo que se nos concede no es solo para vivir, sino para cumplir un propósito divino. Cada día que tenemos es un regalo, una oportunidad para alinear nuestras vidas con el plan de Dios, para arrepentirnos y para influir positivamente en los demás. Matusalén, aunque vivió más tiempo que cualquier otro ser humano registrado, no es recordado únicamente por la duración de su vida, sino por lo que su vida simbolizó en el plan eterno de Dios. En la narrativa del diluvio, Matusalén es un punto de inflexión. Su muerte no solo marca el fin del periodo de gracia, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la humanidad. Es como si Dios, a través de Matusalén, hubiera estado contando los días, extendiendo el tiempo para que la humanidad tuviera la oportunidad de reflexionar y cambiar. Pero al llegar al final de la vida de Matusalén, el reloj de la gracia se detuvo, y el juicio finalmente se desató. Esto plantea una cuestión profunda sobre nuestra percepción del tiempo y de la paciencia divina. A menudo, podemos sentirnos tentados a pensar que siempre habrá un mañana, que las advertencias son algo lejano y que la gracia de Dios es inagotable. Sin embargo, la vida de Matusalén nos muestra que esto no es así. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un propósito: guiarnos hacia el arrepentimiento. Y cuando ese propósito se cumple, el juicio llega, no como un acto de venganza, sino como una manifestación de su justicia. Volvamos al papel de Matusalén en la familia que sobrevivió al diluvio. Aunque no cruzó físicamente el umbral del arca, su vida dejó un legado espiritual que sin duda impactó a Noé, a sus hijos y a sus esposas. Matusalén fue un recordatorio constante de que la fidelidad a Dios es más importante que cualquier otra cosa, incluso en un mundo que parecía haber perdido por completo su rumbo moral. Es interesante considerar cómo Noé pudo haber transmitido las lecciones aprendidas de Matusalén a sus propios hijos. Cuando estaban construyendo el arca, seguramente enfrentaron burlas y oposición por parte de los demás. En esos momentos de duda, es posible que Noé recordara las palabras y el ejemplo de su abuelo. Matusalén no solo vivió mucho tiempo, vivió con propósito, manteniéndose fiel en una época de gran decadencia. A medida que el arca tomaba forma, cada clavo martillado y cada tabla colocada simbolizaban la fe de Noé en las promesas de Dios. Esa fe fue transmitida de generación en generación, desde Enoc a Matusalén, y de Matusalén a Noé. Y aunque el diluvio fue un evento de destrucción, también fue un acto de renovación, un nuevo comienzo para la humanidad y una oportunidad para reconstruir sobre una base de fe y obediencia. El hecho de que Matusalén haya vivido hasta el año del diluvio también nos invita a reflexionar sobre la conexión entre la vida y la muerte en el plan de Dios. Su muerte marcó el fin de una era, pero también el cumplimiento de una promesa divina. Esto nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Dios sigue teniendo el control. Su plan es perfecto, y su tiempo es siempre el adecuado. En nuestra propia vida, podemos encontrar paralelismos con la historia de Matusalén. Todos tenemos un tiempo de gracia, un periodo en el que Dios nos da la oportunidad de buscarlo, de arrepentirnos y de vivir de acuerdo con su voluntad. Pero, al igual que en los días de Matusalén, ese tiempo no durará para siempre. La pregunta es, ¿qué haremos con el tiempo que se nos ha dado? La vida de Matusalén también nos desafía a pensar en cómo nuestra fe afecta a los demás. ¿Estamos dejando un legado espiritual que inspire a otros a seguir a Dios, como lo hizo él con Noé? ¿O estamos viviendo de manera que nuestras acciones no tienen un impacto eterno? Es en esta conexión generacional donde radica la verdadera importancia de Matusalén. Aunque no construyó el arca ni sobrevivió al diluvio, su influencia fue fundamental para preparar el camino. A través de su vida, vemos cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. La conexión generacional que encontramos en la historia de Matusalén es un recordatorio de que nuestra vida no es un evento aislado, sino parte de una narrativa más grande que Dios teje a través del tiempo. Cada acto de fe, cada decisión que tomamos, y cada valor que transmitimos tiene el potencial de influir en las generaciones que nos siguen. Así como Matusalén fue una figura clave en la formación espiritual de Noé, también nosotros estamos llamados a ser guías y ejemplos para los que vienen después de nosotros. Pero, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida cotidiana? A menudo nos enfrentamos a desafíos similares a los que enfrentó Matusalén en su tiempo.
Vivimos en un mundo que, como en los días de Noé, está lleno de distracciones, corrupción y una tendencia a alejarse de los principios divinos. En medio de todo esto, se nos llama a permanecer firmes, a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando parece que el resto del mundo está caminando en otra dirección. La longevidad de Matusalén también nos da una lección importante sobre la paciencia. No es solo la paciencia de Dios la que se pone de manifiesto en esta historia, sino también la paciencia de quienes eligen seguir a Dios en un mundo hostil. Matusalén vivió casi 1000 años, un periodo de tiempo que es difícil de comprender para nosotros. Durante ese tiempo, tuvo que observar cómo la humanidad se alejaba más y más de Dios, enfrentando quizás momentos de frustración e impotencia al ver que la maldad crecía. Sin embargo, su vida es un testimonio de que la fidelidad a Dios es una elección diaria, una que debemos renovar constantemente, sin importar las circunstancias. En el caso de Noé, esta paciencia fue crucial. Construir el arca no fue un proyecto rápido, tomó décadas completarla. Durante ese tiempo, Noé enfrentó oposición, burlas y, posiblemente, momentos de duda. Pero la influencia de Matusalén y el ejemplo de fe transmitido por su linaje espiritual seguramente jugaron un papel importante en mantenerlo enfocado en su misión. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar a Matusalén observando el progreso del arca en sus últimos años. Aunque sabía que no viviría para entrar en ella, también entendía que su vida había contribuido a su construcción de una manera más profunda. Cada palabra de sabiduría, cada historia sobre Enoc y su caminar con Dios, cada conversación con Noé y su familia fue una parte del fundamento espiritual sobre el que se edificó el arca. Cuando finalmente llegó el diluvio, fue un acto de renovación tanto como de juicio. Dios no solo destruyó la maldad de la humanidad, sino que también preservó un remanente fiel para comenzar de nuevo. En este remanente, vemos el fruto del legado de Matusalén. Su vida, aunque no siempre comprendida en su tiempo, fue una semilla plantada para la redención futura. Este concepto de redención es central no solo en la historia de Matusalén, sino en toda la narrativa bíblica. Desde el principio, Dios ha trabajado para redimir a la humanidad, para restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén. La paciencia de Dios hacia los hombres antediluvianos, simbolizada en la longevidad de Matusalén, es un reflejo de su amor por su creación. Incluso cuando la humanidad eligió alejarse de él, Dios continuó extendiendo su mano, ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento. Hoy, este mensaje sigue siendo relevante. Vivimos en un tiempo de gracia, un periodo en el que Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Pero, al igual que en los días de Matusalén, este tiempo tiene un límite. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos que cada día es un regalo, una oportunidad para arrepentirnos, para crecer en nuestra fe y para impactar a quienes nos rodean. Por eso, la vida de Matusalén nos invita a reflexionar: ¿cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado? ¿Estamos viviendo con propósito, buscando la voluntad de Dios y dejando un legado espiritual? ¿O estamos desperdiciando los días, ignorando las advertencias y las oportunidades que Dios nos ofrece? Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios. Puede que no vivamos 969 años, pero nuestras acciones tienen el poder de resonar mucho más allá de nuestra propia vida. Así como Matusalén dejó una marca imborrable en la historia de la redención, también nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para cumplir su propósito eterno. La figura de Matusalén también nos habla de cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir su plan extraordinario. Aunque su historia parece silenciosa en comparación con los eventos dramáticos del diluvio o el llamado directo a Noé, su vida está llena de un significado profundo que no siempre se percibe a simple vista. Matusalén fue testigo de un mundo que se hundía cada vez más en la corrupción y el pecado. Su vida, marcada por la longevidad y el significado profético de su nombre, se mantuvo como un faro de la paciencia de Dios. Pero más allá de ser un símbolo, también fue un ejemplo vivo de alguien que permaneció fiel en un mundo donde la maldad parecía ser la norma. Piensa en la resistencia que se necesita para vivir una vida de fidelidad cuando todo a tu alrededor está en decadencia. Es fácil imaginar que Matusalén no solo tuvo que luchar contra las influencias externas de una sociedad corrupta, sino también contra la tentación de perder la esperanza. Y, sin embargo, permaneció firme, transmitiendo un legado espiritual que encontraría su expresión en la fe de su nieto Noé.
Esta conexión generacional nos recuerda la importancia de nuestra influencia en las vidas de quienes vienen después de nosotros. A menudo subestimamos el impacto de nuestras acciones, pero la historia de Matusalén nos muestra que incluso los actos más pequeños de obediencia y fe pueden tener repercusiones eternas. Cada consejo, cada oración, cada ejemplo de fidelidad que damos a los demás puede ser la chispa que encienda su propia relación con Dios. Cuando consideramos el papel de Matusalén en la narrativa del diluvio, también vemos un ejemplo de cómo Dios prepara el terreno para sus planes. Matusalén no vivió para entrar en el arca, pero su vida fue una parte esencial del proceso. Su muerte marcó el inicio del juicio, pero también confirmó la fidelidad de Dios a su palabra. Esto nos enseña que, aunque no siempre vemos los frutos de nuestras acciones en esta vida, Dios utiliza cada uno de nuestros esfuerzos para cumplir su propósito a largo plazo. El nombre de Matusalén, su muerte traerá, no solo es una declaración profética, sino también un recordatorio de que nuestras vidas están intrínsecamente conectadas con el plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y aunque no siempre entendamos cómo encajamos en el panorama general, podemos confiar en que Dios está orquestando todo para su gloria y para nuestro bien. El legado de Matusalén también destaca la importancia de vivir con un propósito eterno. En un mundo donde tantas cosas parecen temporales y superficiales, la vida de Matusalén nos invita a centrarnos en lo que realmente importa. ¿Estamos viviendo de manera que nuestras acciones tengan un impacto eterno? ¿Estamos utilizando el tiempo que se nos ha dado para cumplir con el propósito de Dios, o estamos dejando que se nos escape sin un rumbo claro? Este mensaje es particularmente relevante hoy. Vivimos en un tiempo donde la paciencia de Dios aún está vigente, donde su gracia nos invita a volvernos a Él y a alinear nuestras vidas con su voluntad. Pero, al igual que en los días de Matusalén, este tiempo no durará para siempre. La vida de Matusalén nos recuerda que el juicio de Dios es real, pero también que su misericordia es grande y su amor inagotable. Cuando reflexionamos sobre la vida de Matusalén, también podemos ver un paralelo con nuestra propia fe. Al igual que él, estamos llamados a ser testigos de la fidelidad de Dios, a vivir de manera que nuestras vidas sean un testimonio de su amor y gracia. Y aunque puede que no vivamos para ver el cumplimiento completo del plan de Dios, podemos estar seguros de que nuestras acciones tienen un propósito y que nuestras vidas tienen un impacto más allá de lo que podemos imaginar. En última instancia, la historia de Matusalén no se trata solo de un hombre que vivió muchos años, sino de un Dios que es fiel a su palabra, que extiende su gracia y que utiliza incluso las vidas más ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado y sobre el impacto que estamos teniendo en el mundo que nos rodea. La vida de Matusalén nos lleva a un punto crucial en la narrativa del diluvio, el balance perfecto entre la misericordia de Dios y su justicia. Si observamos de cerca, cada elemento de su historia apunta a la manera en que Dios actúa a lo largo del tiempo, dando innumerables oportunidades para el arrepentimiento, pero manteniéndose fiel a su carácter justo. Matusalén vivió en una época de tinieblas espirituales, donde la humanidad estaba envuelta en corrupción y violencia. Sin embargo, su longevidad simboliza la extensión máxima de la gracia divina. Dios no precipitó su juicio sobre la humanidad, esperó pacientemente, enviando señales y advertencias, prolongando el tiempo para que las personas reconsideraran sus caminos. La misma vida de Matusalén era una de estas señales, un recordatorio constante de que el tiempo de gracia seguía en marcha, pero que no sería eterno. Aquí vemos un paralelo con la realidad actual. Vivimos en un mundo lleno de desafíos similares, una creciente desconexión de los valores espirituales, un aumento de la corrupción y una tendencia a ignorar los llamados al cambio. Sin embargo, también vivimos en un periodo de gracia, donde Dios sigue llamándonos a arrepentirnos y a vivir de acuerdo con su voluntad. La historia de Matusalén nos insta a no desperdiciar este tiempo, a no tomar la paciencia de Dios como una excusa para la apatía espiritual, sino como una oportunidad para crecer en fe y obediencia. En los últimos años de su vida, Matusalén probablemente presenció cómo la maldad de la humanidad alcanzaba su punto máximo. Sin embargo, también habría visto a su nieto Noé caminar con Dios, obedeciendo su mandato de construir el arca. Esto debió haberle dado esperanza, la certeza de que, aunque la mayoría de la humanidad se alejaba de Dios, todavía había un remanente fiel. Este contraste entre la maldad generalizada y la fidelidad de unos pocos nos recuerda que,
incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes eligen seguir el camino de la justicia. El impacto de Matusalén no termina con su muerte. Su vida dejó una marca indeleble en la historia de la redención. Sin su influencia, directa o indirecta, es difícil imaginar cómo Noé habría desarrollado la fe y la obediencia necesarias para cumplir con la monumental tarea de construir el arca y liderar a su familia en medio de un juicio global. Cuando el diluvio finalmente llegó, fue tanto un acto de juicio como de salvación. Dios destruyó la maldad que había corrompido la tierra, pero también preservó a Noé y su familia como un nuevo comienzo para la humanidad. Este acto de renovación subraya un principio central de la fe: incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios siempre tiene un plan de redención y restauración. La vida de Matusalén también nos desafía a pensar en nuestra propia mortalidad y en cómo usamos el tiempo que se nos da. Cada día que vivimos es un regalo, una oportunidad para influir en los demás, para crecer en nuestra relación con Dios y para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Al igual que Matusalén, no siempre veremos el impacto completo de nuestras acciones, pero podemos confiar en que Dios está utilizando nuestras vidas para su gloria y para el bien de los demás. El significado profético del nombre de Matusalén, su muerte traerá, también nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras vidas están conectadas con el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, un llamado que cumplir. No importa cuán insignificantes puedan parecer nuestras acciones, en las manos de Dios, incluso los actos más pequeños tienen un impacto eterno. Además, la narrativa de Matusalén y el diluvio nos muestra que Dios siempre es fiel a su palabra. Cuando prometió a Enoc que habría un juicio, cumplió esa promesa. Cuando llamó a Noé para construir el arca, le dio los medios para hacerlo. Y cuando extendió su paciencia a través de la vida de Matusalén, cumplió con su carácter de ser un Dios misericordioso y justo. Esto nos lleva a una lección final: la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Matusalén probablemente no entendió todos los detalles de cómo su vida encajaba en el plan de redención de Dios, pero permaneció fiel. De manera similar, nosotros estamos llamados a vivir con fe, confiando en que Dios está trabajando en nuestras vidas y a través de nosotros, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. La historia de Matusalén no es solo una narrativa antigua, es un llamado a vivir con propósito, a aprovechar el tiempo que se nos da y a ser instrumentos de la gracia de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su luz. La historia de Matusalén culmina como un testimonio vivo de la misericordia, la justicia y el propósito eterno de Dios. Cada detalle de su vida apunta a la naturaleza inmutable de Dios, paciente, pero justo, misericordioso, pero fiel a su palabra. Esto nos lleva a considerar cómo esta narrativa no es solo una historia del pasado, sino una enseñanza activa para el presente y el futuro. Cuando observamos la longevidad de Matusalén en el contexto de un mundo antediluviano lleno de violencia y corrupción, no podemos evitar asombrarnos por el contraste. Su vida, que se extendió durante 969 años, destaca como una línea de tiempo de gracia divina. Cada año adicional que vivió fue un recordatorio de que Dios estaba dispuesto a esperar, a dar a la humanidad una oportunidad tras otra para arrepentirse. Sin embargo, al llegar a su muerte, el juicio finalmente se desencadenó, cumpliendo lo que había sido anunciado desde los días de Enoc. El significado de esto para nuestras vidas no puede ser ignorado. Dios no cambia, y así como extendió su paciencia en los días de Matusalén, también lo hace ahora. Vivimos en un tiempo de gracia donde la invitación al arrepentimiento y la reconciliación con Dios está abierta para todos. Pero, al igual que en los días del diluvio, este tiempo no será eterno. La vida de Matusalén es un recordatorio de que debemos actuar mientras tenemos la oportunidad, porque el juicio no es un sí, sino un cuándo. Al enfocarnos en el impacto de Matusalén en su familia, particularmente en Noé, vemos un ejemplo claro de cómo la fe y la fidelidad pueden pasar de generación en generación. Aunque el texto bíblico no detalla las conversaciones entre Matusalén y Noé, es casi seguro que el ejemplo de fe y obediencia transmitido desde Enoc a Matusalén y luego a Noé tuvo un efecto significativo en cómo este último asumió su papel en el plan de Dios. La obediencia de Noé al mandato de construir el arca, a pesar de la incredulidad y el escepticismo que lo rodeaban, es un testimonio de una fe que no se desarrolla en el vacío. Es una fe alimentada por la enseñanza, el ejemplo y el legado espiritual de aquellos que lo precedieron.
Aquí vemos cómo Matusalén, aunque no entró en el arca, contribuyó indirectamente a su construcción a través de su influencia en Noé y su familia. Cuando finalmente llegó el diluvio, el mundo que Matusalén había conocido fue completamente transformado. La tierra, que había estado llena de corrupción, fue purificada, y un nuevo comienzo fue otorgado a la humanidad a través de Noé y su familia. Esto no solo fue un acto de juicio, sino también un acto de redención. Dios no destruyó la humanidad por completo, en cambio, preservó un remanente fiel para reconstruir. Esta idea de redención es clave para entender la historia de Matusalén. Su vida es un recordatorio de que, aunque el juicio es inevitable, la redención siempre está presente en el plan de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, Dios provee una forma de salvación para aquellos que eligen seguirlo. Hoy, el mensaje de la vida de Matusalén nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con el tiempo y con Dios. ¿Estamos viviendo con la urgencia de que el tiempo es limitado? ¿Estamos usando nuestras vidas para glorificar a Dios y cumplir con su propósito? ¿Estamos dejando un legado espiritual que inspire a las generaciones futuras? Matusalén nos enseña que no importa cuán larga o corta sea nuestra vida, lo que realmente importa es cómo vivimos y a quién servimos. Cada día es una oportunidad para caminar con Dios, para arrepentirnos de nuestros errores y para ser un ejemplo de fe para los demás. Además, su historia nos desafía a considerar cómo nuestras vidas pueden impactar más allá de nuestro tiempo en la tierra. Al igual que Matusalén, es posible que no veamos el cumplimiento completo del plan de Dios en nuestra vida, pero podemos confiar en que nuestras acciones, cuando están alineadas con su voluntad, tienen un propósito eterno. La vida de Matusalén es un reflejo de la paciencia y la soberanía de Dios. Nos recuerda que, aunque el juicio es inevitable, Dios siempre actúa con amor y misericordia, dando tiempo para que todos puedan arrepentirse y volverse a Él. Es una historia que nos invita a vivir con propósito, a permanecer firmes en nuestra fe y a usar el tiempo que se nos da para glorificar a nuestro Creador. La historia de Matusalén no solo concluye con el inicio del diluvio, sino que resuena como un eco eterno que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con el tiempo que se nos concede. Su vida es un recordatorio de que todo lo que ocurre, incluso aquello que parece insignificante, tiene un propósito en el plan divino. Cuando consideramos la extensión de los 969 años de Matusalén, nos encontramos frente a una vida que abarcó generaciones enteras. Cada generación que pasó tuvo la oportunidad de observar cómo Dios mantenía su paciencia, cómo seguía extendiendo la mano para que las personas reconsideraran sus caminos. Sin embargo, la respuesta fue el rechazo continuo, un patrón que eventualmente llevó al juicio definitivo. Esto subraya un principio fundamental de la fe: la misericordia de Dios siempre está disponible, pero no debe tomarse a la ligera. En la sociedad moderna, esta advertencia es más relevante que nunca. Vivimos en una época donde las distracciones y las prioridades terrenales tienden a desplazar la búsqueda espiritual. A menudo, como en los días de Matusalén, los llamados al arrepentimiento son ignorados o minimizados. Pero la historia de Matusalén nos llama a no repetir los errores del pasado. Nos recuerda que, aunque el juicio de Dios puede parecer distante, es seguro. Su paciencia no debe ser malinterpretada como aprobación del pecado, sino como una invitación a cambiar. Esta es la lección crucial que encontramos en la longevidad de Matusalén: el tiempo no es algo que simplemente poseemos, es un regalo con un propósito específico. Otra enseñanza clave de la vida de Matusalén es cómo la fe, cuando se vive de manera auténtica, se convierte en un legado duradero. Aunque no sabemos todos los detalles de su vida, el hecho de que fuera hijo de Enoc y abuelo de Noé habla de un linaje profundamente influenciado por la fe. Enoc, quien caminó con Dios, dejó un ejemplo claro de cómo vivir en comunión con el Creador. Este ejemplo fue transmitido a Matusalén, y finalmente, a Noé, quien fue escogido para continuar la humanidad después del diluvio. Podemos imaginar cómo Matusalén transmitió las enseñanzas y el carácter de Enoc a su nieto. Tal vez le habló de cómo Enoc caminaba con Dios, cómo confiaba en Él en todo momento y cómo fue llevado directamente al cielo como una muestra del favor divino. Estas historias debieron haber inspirado a Noé, dándole la fuerza y la determinación para obedecer el llamado de Dios, incluso cuando parecía absurdo a los ojos del mundo. Cuando Noé comenzó la construcción del arca, no solo estaba actuando en obediencia, sino también honrando el legado de fe que había recibido.
cada tabla que colocaba y cada clavo que martillaba eran un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de seguir su voluntad, incluso cuando la tarea parecía imposible. Y aunque Matusalén no vivió para ver el arca terminada, su influencia fue una parte esencial de su creación. El diluvio en sí mismo es una ilustración poderosa de cómo Dios combina su justicia con su misericordia. Mientras que el mundo fue destruido por el agua, Noé y su familia fueron salvados, no solo por su obediencia, sino también por la fe transmitida de generación en generación. Este acto de salvación nos muestra que Dios siempre preserva un remanente fiel, un grupo de personas que eligen seguirlo incluso en medio de un mundo corrupto. Hoy, la historia de Matusalén y el diluvio sigue teniendo un significado profundo. Nos llama a vivir de manera intencional, a valorar cada día como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para impactar positivamente a quienes nos rodean. Nos recuerda que nuestras vidas no son solo para nosotros mismos, sino que son parte de un plan mayor, un plan que tiene implicaciones eternas. Además, nos invita a considerar cómo estamos usando el tiempo que se nos da. ¿Estamos invirtiendo en cosas que tienen un impacto duradero, como nuestra fe y nuestras relaciones? ¿O estamos perdiendo tiempo en cosas temporales y sin importancia? Matusalén vivió más de 9 siglos, pero no es recordado solo por la duración de su vida, sino por lo que su vida representó, un testimonio de la paciencia y la justicia de Dios. La historia de Matusalén nos deja con una esperanza, que, al igual que él, podemos ser parte del plan de Dios, no por nuestras propias fuerzas, sino por su gracia. Aunque no siempre entendamos cómo nuestras vidas encajan en el panorama más grande, podemos confiar en que cada acción, cada palabra y cada decisión tienen un propósito en sus manos. La historia de Matusalén, en su esencia, es una lección sobre la oportunidad y la responsabilidad. Su longevidad no solo representa la paciencia de Dios, sino también la responsabilidad que cada generación tiene de responder a esa gracia. En un mundo que se alejaba más y más de los principios divinos, Matusalén vivió como un testigo silencioso de la justicia de Dios, y su vida sigue hablándonos hoy sobre el uso del tiempo y la importancia de vivir con propósito. Podemos imaginar los años finales de Matusalén, viendo cómo el mundo a su alrededor continuaba en una espiral descendente de corrupción. Aunque no se nos dice directamente cómo se sintió, es fácil suponer que debió experimentar un profundo dolor al observar el estado de la humanidad, especialmente al saber que el juicio estaba cerca. Pero, al mismo tiempo, pudo haber tenido una paz interior al confiar en que el plan de Dios, aunque incomprensible para él en su totalidad, era perfecto y justo. En este punto, la vida de Matusalén resalta algo crucial, la importancia de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Al igual que Matusalén, nosotros vivimos en un mundo lleno de desafíos, donde a menudo podemos sentirnos abrumados por las dificultades y las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, su historia nos recuerda que Dios sigue siendo soberano, que su plan es más grande que cualquier circunstancia y que nuestra tarea es permanecer fieles, incluso cuando no entendamos todo lo que ocurre. La conexión entre Matusalén y Noé también nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan a las generaciones futuras. Aunque Matusalén no fue quien construyó el arca ni lideró a su familia a través del diluvio, su influencia espiritual fue una parte esencial de ese proceso. Sin la fe y las enseñanzas transmitidas de Enoc a Matusalén y luego a Noé, es posible que la historia hubiera sido muy diferente. Esto nos invita a considerar cómo estamos invirtiendo en los demás. ¿Estamos ayudando a fortalecer la fe de quienes nos rodean? ¿Estamos dejando un legado que inspire a las próximas generaciones a buscar a Dios y a vivir de acuerdo con su propósito? La vida de Matusalén nos muestra que, aunque no siempre veamos el fruto inmediato de nuestras acciones, nuestro impacto puede extenderse mucho más allá de lo que podemos imaginar. El diluvio en sí mismo, aunque es un evento de juicio, también es una demostración de la fidelidad de Dios a aquellos que eligen seguirlo. Noé, al entrar en el arca, no solo fue salvo físicamente, sino que también fue parte de una renovación espiritual para la humanidad. Este acto de redención subraya que Dios siempre provee una forma de salvación para aquellos que confían en Él. Es interesante notar que, aunque Matusalén no entró en el arca, su muerte marcó el momento en que se cerró la puerta de la gracia para el resto del mundo. Esto nos recuerda que nuestras vidas, incluso cuando parecen terminar, pueden ser puntos de inflexión en el plan de Dios. Al igual que Matusalén, nuestras acciones, palabras y decisiones pueden tener un impacto que va más allá de nuestra propia vida,
dejando un legado que continúa mucho después de que hayamos partido. Cuando pensamos en Matusalén, también podemos ver un paralelo con la gracia que tenemos hoy a través de Cristo. Al igual que en los días de Matusalén, vivimos en un tiempo donde Dios extiende su paciencia, llamándonos al arrepentimiento y ofreciéndonos una relación con Él. Pero, como vimos en el diluvio, este tiempo no es infinito. El mensaje de Matusalén nos invita a no posponer nuestras decisiones espirituales, sino a actuar mientras todavía tenemos tiempo. Cada aspecto de la vida de Matusalén nos habla de cómo vivir con propósito, cómo influir en los demás y cómo confiar en el plan de Dios incluso en medio de la incertidumbre. Su historia nos recuerda que, aunque nuestras vidas en esta tierra son temporales, nuestro impacto puede ser eterno cuando vivimos de acuerdo con los principios divinos. Matusalén no es solo un personaje del pasado, es un ejemplo para todos nosotros. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado, cómo estamos influenciando a quienes nos rodean y cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en nuestras vidas. La vida de Matusalén nos deja con un mensaje claro y contundente: el tiempo que se nos otorga no es eterno, pero tiene un propósito eterno. Dios, en su inmensa paciencia, extiende oportunidades para que las personas se arrepientan, vivan de acuerdo con su voluntad y encuentren redención. Sin embargo, esa paciencia no debe ser tomada como una licencia para ignorar el llamado de Dios. El significado de la longevidad de Matusalén va más allá de los años que vivió. Representa una invitación constante a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra relación con el Creador. Cada año que Matusalén vivió fue una oportunidad para que la humanidad volviera su corazón a Dios. Pero al igual que en el tiempo de Matusalén, nuestras oportunidades también tienen un límite. La conexión entre Matusalén y Noé destaca la importancia de la fe y el legado espiritual. Noé, quien encontró gracia a los ojos de Dios, no surgió de la nada. Su fe y obediencia fueron formadas por el ejemplo y las enseñanzas de sus antecesores, particularmente de Matusalén y Enoc. Este linaje de fidelidad nos recuerda que nuestras vidas no son solo para nosotros, sino para influir y guiar a otros hacia Dios. Cuando el diluvio llegó y la humanidad fue juzgada, Matusalén ya había dejado su huella. Aunque no fue parte del arca, su vida y su muerte marcaron la culminación de un periodo de gracia que Dios extendió a una generación corrupta. Su historia, aunque breve en detalles, es rica en lecciones que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes hoy. Vivimos en un tiempo similar, un periodo de gracia donde Dios nos llama al arrepentimiento y a una relación más profunda con Él. Pero, al igual que en los días de Matusalén, este tiempo tiene un límite. Su historia nos invita a no esperar hasta que sea demasiado tarde, sino a responder ahora, mientras tenemos la oportunidad. Matusalén nos enseña que no importa cuántos años vivamos, lo que realmente importa es cómo vivimos. ¿Estamos usando nuestro tiempo para glorificar a Dios? ¿Estamos dejando un legado espiritual para quienes vienen después de nosotros? ¿Estamos viviendo con propósito, sabiendo que nuestras vidas son parte de un plan mayor? En última instancia, la vida de Matusalén nos señala a Dios, un Dios de paciencia infinita, pero también de justicia perfecta. Nos recuerda que, aunque nuestras vidas son temporales, nuestro impacto puede ser eterno si vivimos en obediencia a su voluntad. Así, el testimonio de Matusalén sigue vivo, invitándonos a vivir con fe, a aprovechar el tiempo que se nos da y a confiar en que Dios está obrando a través de nosotros para cumplir su propósito. No importa cuán larga o corta sea nuestra vida, podemos tener la certeza de que nuestras acciones, cuando están alineadas con Dios, tienen un significado eterno. Con esto, la historia de Matusalén queda como un recordatorio de la gracia de Dios, de su llamado constante al arrepentimiento y de la importancia de vivir con propósito. Su vida nos habla desde las páginas del Génesis, y su mensaje sigue siendo relevante hoy: vive con fe, aprovecha el tiempo, y confía en el plan eterno de Dios.